de la palabra auditor proviene del latín auditorius, ¿no? Además de esta palabra de auditoría, también el ejecutor es conocido como auditor, cuyo significado es aquella persona que tiene la virtud de oír, ¿no? Es como una rendición de cuentas cuando hay en el barrio, en club social, en club deportivo, donde ustedes como partícipes de la misma escuchan la rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces lo mismo y es precisamente el origen de lo que es la palabra auditoría. Pero ya en la modernidad, en la parte del siglo XIII al siglo XIV, a los inicios, se encuentran algunos aspectos en Inglaterra que evidencian la realización de una auditoría ya más técnica, documental, que se haya efectuado, porque más antes simplemente eran acciones o actos en las cuales se tenía la denominación de estas palabras. En el siglo XVIII ya se realizan las auditorías para establecer principalmente la honestidad en el manejo de las cuentas, ¿ya? Y dentro de ello, la actuación y presentación de informes por parte de personas del gobierno y comercio eran muy importantes y prácticamente la parte de la auditoría estaba orientado a esa honestidad en su manejo. Fue durante la revolución industrial cuando ya crecen las empresas. Y como crecen las empresas, ya los dueños no son los propios actores o no son los que trabajan, sino ellos están ausentes de la empresa. Y precisamente porque están ausentes, encargan su manejo a otras personas ajenas. Y por ello, los propietarios acuden a los auditores para que les den fe de la honestidad de las personas a las cuales se hubiera encargado el manejo de su empresa. Los banqueros también en esta época fueron los principales usuarios, principalmente para dar los préstamos respectivos y ver la solvencia de cada uno de ellos, ¿ya? Pero es antes de 1900 que el objetivo de la honestidad que era antes cambia a detectar errores o fraudes, ¿ya? Lo cual obviamente, como comprenderás, requería de un estudio total de transacciones, porque si bien los errores puedan ser involuntarios, el fraude no. El fraude es básicamente aquella cometida con carácter intencional y además de manera planificada. Y en la planificación obviamente está la de ocultación de la información. A la mitad de los siglos del siglo XX pasado, ¿no? El enfoque ya se ha alejado de lo que era la detección del fraude principalmente por lo que es las responsabilidades que recaía en el auditor y se ha dirigido a determinar si los estados financieros presentan un panorama completo y razonable. Desde esta perspectiva y considerando el tamaño de las corporaciones, también los usuarios de las auditorías comprenden esta circunstancia. Más aún cuando existe un crecimiento desmesurado de las corporaciones en Gran Bretaña y Estados Unidos, que básicamente ya imposibilita al auditor poder efectuar la revisión como tal a nivel de detalle de las operaciones, lo que ha hecho que se obtenga las muestras respectivas, ¿no? Y también los gerentes acepten las evaluaciones simplemente en una muestra. También se toma conciencia, ¿no?, de la importancia del control interno, que posibilita ya la identificación de áreas fuertes y débiles. Y acá tenemos que ser enfáticos, ¿no? Ayer, anteayer, se han ido realizando exámenes de defensa de trabajos de sus compañeros, ¿ya? Y en esto llama mucho la atención específicamente el desconocimiento de estos términos, ¿ya? Y lamentablemente les digo porque es más, sus compañeros han hecho un estudio específico sobre hacer auditorías y que desconozcan esta circunstancia es imposible, ¿no? Si le preguntaba para qué sirve el control interno, no sabían para qué era. Si hablábamos de la muestra, igual no comprendían la misma, no obstante haber hecho el trabajo.
Entonces es importante que ustedes estén pendientes de la realización de estos conceptos en la historia y también en la perspectiva de que aquí más es muy importante considerar, ¿ya? También hablamos de la parte de lo que es específicamente en 1960, perdón, ¿no? Ya las normas han enfatizado aquello que se había desligado el auditor, que es el de detectar fraude. Si bien uno podía decir no detecto fraude, pero no había un documento que lo avale. Entonces, por eso es que ya estas normas enfatizaron esta limitación en aquellos países como Inglaterra y Estados Unidos, donde se aleja o por lo menos se hace conocer que el auditor tiene limitaciones en detectar fraude, debido principalmente a que ya el gobierno, los procesos, la detección del fraude era ya un poco complicado, ¿no? Porque se ganaban simplemente juicios siendo solamente auditores, ¿ya? Y pero tampoco aceptan de lleno, ¿no? De decir, el auditor no tiene nada que ver con el fraude, entonces al usuario también le importaba decir, entonces si no me vas a decir sobre el fraude, ¿para qué voy a contratar una auditoría, no? Y entonces va de lo que era la detección de fraudes en su conjunto a la detección de fraudes materiales. Eso quiere decir que el auditor, si bien no va a detectar fraudes pequeños, si hay fraudes grandes en la parte de lo que es la empresa, es su responsabilidad detectarlo. En la década de los 80 se presentan casos de informes fraudulentos. Cuando hablamos de informes fraudulentos, estamos hablando de los estados financieros, ¿no? Esos son informes que ha originado la conformación de una comisión en los Estados Unidos para la presentación de informes fraudulentos. Anterior a esto, como les decía, ya el auditor había tomado conciencia de la importancia de control interno, pero había muchos conceptos distintos de control interno. Cada autor tenía su perspectiva. Para algunos el control interno protegía los bienes, para algunos aseguraba el cumplimiento de normas, para otros la confiabilidad de la información, para otros protegía la combinación de unos cuantos, etcétera. O sea, cada quien tenía su perspectiva. Y no obstante que las empresas habían hecho caso a autores renombrados en control interno, se encontraron con que hay informes fraudulentos. Y por ello se conforma esta comisión específicamente, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo acá algún ejemplo que el mismo informe cita, ¿no? Los fraudes no siempre implican algo que hayan robado o algo que los hayan llevado, etcétera, y que tenga efecto en la misma compañía o empresa. ¿No? Y por eso es que los usuarios en su conjunto requieren saber de esta información. Y es más, en algún caso no genera ningún daño específico, pero el manejo incorrecto de la información sí puede generar fraudes sustanciales. Hay un ejemplo que pone acá para justificar la conformación de esta comisión de una empresa que fabricaba las muñequitas Barbie, ¿no? Muchas damas conocen en la actualidad, solo que no han debido jugar con las originales posiblemente, pero se conoce que hay las muñecas Barbie, ¿no? Ahora ya las Barbie son todas chinas, nomás ya no se diferencian, ¿no? Pero en ese entonces había las que han sacado estas muñecas y obviamente había un crecimiento bárbaro en cuanto a ventas. Y en los Estados Unidos, el quien hacía crecer las ventas durante 5 años consecutivos, porque también generaban impuestos, eran premiados como ejecutivos del año y eran acreedores de, como les digo, aquello que les pagan de pensiones vitalicias. O sea, sin trabajar podían gozar de lo que ganaban si es que demostraban haber gerenciado con un crecimiento fabuloso durante 5 años consecutivos, ¿no? Sucede que esta empresa de las Barbie crece 4 años, sin ningún problema, legalmente, sin ningún inconveniente. Y en el quinto año aparece su competencia, otra de las muñequitas que no me acuerdo cómo se llaman, las damas posiblemente sí. Y ahí precisamente, si bien no cae, se mantiene y no crece.
las ventas de las Barbie, ¿ya? Y como no crece, al final el ejecutivo, faltándole un año, o sea, prácticamente algunos números para ser declarado ejecutivo del año, presenta un informe fraudulento, quiere decir sus estados financieros fraudulentos, sin afectar de ninguna manera a la empresa, ¿no? La empresa, es más, no tenía ningún inconveniente, y tampoco impuestos, porque este fraude lo que hacía era adelantar el pago de impuestos, o sea que tampoco había, digamos, defraudación fiscal, nada de... Lo que sí, este fraude tenía el objetivo de sobresalir como ejecutivo y aprovecharse durante toda la vida que le faltaba de lo que era precisamente, ¿no?, tener una pensión vitalicia como ejecutivo premiado, ¿no? ¿Qué había hecho él? Ha ordenado que ventas del año siguiente, o sea, todas las ventas de enero del año siguiente, pasen a ser informadas como si fueran ventas de diciembre del año anterior, ¿no? Con un simple artificio que no, que alguien diría no hace daño a nadie y que normalmente acá están en Bolivia están acostumbrados a hacer eso todos, ¿no? Y nadie dice nada, ¿ya? Pasan como si fuera una venta de diciembre con, con el siguiente registro, dicen cuentas por cobrar a ventas, ¿ya? O sea, las ventas de enero, estamos hablando del año siguiente, pasan a diciembre, o sea, se adelantan con un asiento de ajuste y lo ponen como cuentas por cobrar contra ventas. Obviamente hay que pagar impuestos por ello, pagan impuestos, no hay problema, tarde o temprano eso se tenía que pagar. Pero acá consigue de que los estados financieros demuestren un crecimiento en ventas similar a los otros años en el quinto año, aunque existen unas cuentas por cobrar. Y en enero, como se han vendido realmente, también lo ponen cuentas por cobrar, ¿no? Lo cierran como tal contra bancos o con caja, que es el efectivo que ha cobrado, y el dueño no es afectado en nada, porque realmente todo lo que se ha vendido ha ingresado a la empresa. Impuesto está feliz porque se le ha pagado antes los impuestos en diciembre, ¿no? Y el único, el que estaba más preocupado era el que, bueno, estaba premiando a un ejecutivo fraudulento y además de eso había que pagarle del gobierno durante toda su vida esa pensión vitalicia. Entonces, a raíz de eso, generaron muchos otros informes fraudulentos. Este es un ejemplo simplemente. Hubieron otros informes que tal vez sí afectaban a los propietarios, otros que afectaban a impuestos, y principalmente el de jugar con la parte del devengado y jugar con la parte de inventarios eran los que generaban más actos y informes fraudulentos, ¿no? Entonces, todos esos elementos fueron considerados para conformar el... La comisión trabajó arduamente durante casi 7 años, ¿no? El último año emitió recomendaciones que fueron transformadas por los auditores en declaración sobre normas de auditoría. Las declaraciones sobre normas de auditoría son normas de auditoría de los Estados Unidos, más conocidos como SAS, ¿ya? Pero esto ya se ha transcrito en la parte de lo que es esa norma, pero eso no quiere decir que haya sido preparado con el fin de elaborar las normas, sino fue con el fin de precautelar los intereses de la entidad y consecuentemente existe el informe COSO donde se saca recomendaciones de control interno y el auditor simplemente utiliza esa teoría para tener una herramienta eficaz para determinar los aspectos o las áreas fuertes y débiles dentro de la organización. La auditoría en la actualidad ya no es considerada exclusiva para la evaluación de registros contables y los estados financieros, sino que por el contrario se han abierto otras áreas en las cuales se requiere emitir también una opinión y que es de interés tanto de ejecutivos como de otros interesados de los informes de auditoría, ¿no? Entonces, en resumen, en la parte de lo que es la historia de cómo se genera la parte de lo que son la palabra de auditoría y cómo llega hasta nuestros días, tenemos que ir viendo en resumen que ha existido un desplazamiento del énfasis hacia la razonabilidad, porque antes se exigía que se pronuncien sobre fraudes
y también se pronuncien sobre otros elementos de errores de manera específica, ¿no? Eran elementos que se consideraban. Ha existido ya mayor responsabilidad del auditor hacia terceros, eso sí, en función al fraude material. También se ha cambiado de métodos de examen detallado que se hacía antes hacia el uso de las técnicas de muestreo. También en el tiempo se han considerado el control interno como guía para determinar la cantidad de pruebas y el muestreo. También se ha desarrollado procedimientos aplicables a sistemas de computación, ahora más que nunca, ¿no? O sea, ya tenemos informatizada la parte de la información. Ya pocos manejan la parte de lo que son los registros físicos. Existe también la necesidad de los auditores ya para protegerse de litigios, ¿no? Han notado que evidentemente el auditor en cierta forma le alerta sobre algunos aspectos que se está haciendo mal y obviamente eso implica protegerse de litigios por parte de la empresa. También la sociedad misma demanda la transparencia de las entidades públicas, lo cual abre gran mercado para los contadores públicos autorizados. Hay mayor responsabilidad para evaluar el fraude material. Ya no se va al fraude que sea inmaterial, ¿no? Se va al fraude material. Por ello también existe la demanda para evaluar las afirmaciones, el cumplimiento de disposiciones legales y la efectividad del control interno, ¿no? Respecto a las afirmaciones, en el siguiente tema vamos a ser más enfáticos a qué nos referimos con estas afirmaciones, ¿no? Finalmente, las demandas son crecientes para evaluar distintas áreas de conocimiento que no se limitan a la parte de lo que es la contabilidad y los registros contables, sino esto se abre un poco más de manera amplia, ¿no? Bajo otras circunstancias. En la actualidad hay auditorías operacionales, hay auditorías especiales de control interno, cumplimiento forense, y también podemos tener otras áreas especializadas como la medicina, la forense médica, etcétera, ¿no? O sea, todos esos son aperturas que se están haciendo de nuevas auditorías que sí son posibles de realizar en una empresa. Vayamos a ver ahora el concepto de auditoría. Esto es muy importante que lo comprendamos porque a raíz de ello vamos a ir básicamente a comprender cuál es la importancia y qué nosotros tenemos que ir haciendo dentro de este proceso de la formación que vamos a tener esta gestión, ¿no? El concepto como tal vamos a dar a leer a través de una compañera o compañero, el primero que vea acá. Alabe Stephanie. Está bien, licenciado. Auditoría. Con calma, con calmita, para que todos te escuchen. Está bien. Auditoría es un proceso sistemático, objetivo, independiente y profesional, llevado a cabo para evaluar y obtener evidencia con el propósito de informar sobre la correspondencia de la información, examinada con los criterios establecidos y aplicables. Bueno, eso es lo que dice la definición de auditoría, pero no, normalmente yo no requiero que vayan memorizando, sino comprendiendo la misma. Y entonces tenemos que situarnos aquí, ¿ya? Misma definición, pero hay que hacer una comprensión cabal de imagen para que uno se le quede el concepto como tal, ¿no? Entonces vamos a ir a un minutito, vamos a anotarnos. A ver. Miren, acá existen dos caminos, ¿no? Uno parte superior, otro parte inferior. Es importante tomar en cuenta para efectos de poder comprender este elemento que vamos a ir desmenuzando. Nos dice que la auditoría es un proceso sistemático, objetivo, independiente y profesional que evalúa y obtiene evidencia para informar sobre la correspondencia
de la información con los criterios establecidos. Esa misma definición se puede ir de donde sea, ¿no? Es decir, la auditoría es evaluar y obtener evidencia de la correspondencia de la información con los criterios establecidos, con un proceso sistemático, objetivo, independiente y profesional. O se puede partir de la mitad en decir la auditoría evalúa, obtiene evidencia sobre la correspondencia de la información con los criterios establecidos en un proceso sistemático, objetivo, independiente y profesional para posteriormente exponer los resultados a través de un informe. O sea, cada quien puede desarrollar su propia definición viendo estos elementos, ¿ya? Pero acá ya estamos viendo que el concepto de auditoría a nivel general es la misma en cualquier auditoría. Y ahora vamos a pasar a explicar esta parte de la gráfica, pero ya en algo más específico, que es precisamente nuestro tema y nuestra materia, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces este otro, que es el mismo, si se dan cuenta, ¿ya? Pero hay una diferencia acá. Se refiere solamente para el ejemplo a una sola cuenta que es activos fijos, ¿no? No, esto no está en línea recta, a ver, vamos a borrar. Ya. Entonces tenemos, les decía acá, es el mismo concepto, ¿ya? Que ya habla de lo que es específicamente activo fijo. Estamos hablando del activo fijo, ¿no? Entonces, este es el activo fijo. Dentro de esto, vamos a ir utilizando la definición de auditoría. Por un camino va el contador público autorizado, o también denominado auditor, y por otro va el ente, que en este caso, pues, tratándose de estados financieros y de activo fijo, es un contador, ¿no? Tras este ente está un contador que hace registro, prepara, realiza afirmaciones sobre activos fijos. Y esa información le va a servir, de acuerdo a la definición de la contabilidad, a la toma de decisiones, ¿no? Por el contrario, el contador público autorizado lo que hace es un proceso sistemático. Cuando habla de un proceso sistemático, habla de un proceso ordenado, que es planificación, saber dónde quiere llegar, ejecución y comunicación de resultados. Es un proceso sistemático, realizado de manera objetiva, o es objetivo. No nos estamos refiriendo a dónde quiere llegar, sino es un término sinónimo manejado en la auditoría de veracidad, de lo que realmente el auditor ve, sin alterar absolutamente nada. A eso se refiere con ser objetivo. Debe ser independiente porque nada tiene que ver con esta parte del quien prepara información para poder opinar de manera independiente. Y debe ser profesional porque solo ustedes que están estudiando para ser contadores públicos autorizados podrían desarrollar este trabajo. ¿Para qué hacen este proceso sistemático, objetivo, independiente y profesional? Para evaluar y obtener evidencia. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa agarrando la información sobre activos fijos y se obtiene evidencia. O si quieren esto por el momento cambiarán por documentación. Documentación que nos permitan decir si está bien o mal el activo fijo. Pero lo más importante y lo más delicado y lo que es el meollo del problema de la auditoría es esto que voy a encerrar en un cuadrante. Que sin eso no se puede hacer lamentablemente una auditoría o no se puede decir que he hecho una auditoría. Que es en este caso una norma, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, que pueden ser también las normas contables. El auditor, si no conoce esto, difícilmente o imposible que pueda hacer una auditoría.
Pero vean ustedes que estos PCGA lo conoce el contador y lo tiene que conocer el contador público autorizado. Si ninguno de ellos conoce, ni el auditor ni el contador va a poder decir si está bien o mal, ¿no? Porque finalmente cada quien piensa que está haciendo bien las cosas desde su principio, ¿no? Entonces, en esta parte, tenemos que decir que nuestra limitación principal es este elemento. ¿Por qué? Porque nosotros esto no es auditoría, sí está en la definición de auditoría, pero no corresponde a técnicas ni procedimientos de auditoría. Corresponde al conocimiento que debe tener el auditor. Y en este caso, como ustedes todavía no son auditores, el conocimiento que debe tener el estudiante sobre las normas de. Y en este caso particular, si no conoce los PCGA, ¿cómo podría evaluar esta afirmación si es correcta o no? ¿Y de qué cosa va a obtener evidencia si no sabe sobre qué va a obtener evidencia? Pero si conoce los principios de contabilidad generalmente aceptados, contrasta la información, dice, sí, de acuerdo a norma, así siempre debería ser. Y para decir que todo está bien, va a obtener un papel de trabajo o va a obtener el mismo registro para evidenciar esa circunstancia. En cuyo caso, obviamente, está haciendo una auditoría. Entonces, lo que quiero que ustedes se queden en mente es que mientras ustedes no sepan las normas, no pueden llamarse auditores. Y mientras esta gestión, ustedes no hayan leído eso, en los ejercicios no van a poder salir adelante, que van a estar en los exámenes. Entonces, ojo con ello. Ya es importante que nosotros necesitamos conocer estos principios de contabilidad generalmente aceptados, lo vamos a enfatizar en el tema siguiente y también va a haber ya prácticas respecto a lo que es la materia, pero lo más grande, lo más significativo está en lo que ya ha pasado, en aquello que han visto en conta básica, en conta intermedia, en derecho comercial, legislación del trabajo, legislación aduanera, tributaria, todas esas normas, conta 2 y las contabilidades especializadas, todas ellas tienen sus propias normas, tienen sus propios procedimientos, las disposiciones legales son claras, el auditor tiene que conocer todas ellas, ¿ya? Entonces, una vez que evalúa, obtiene evidencia, el auditor prepara un informe, dependiendo si la afirmación de activo fijo es correcto a los PCGA, será un informe limpio. Si no está de acuerdo a lo que dice los PCGA respecto del activo, será un informe negativo. En ambos casos, esto se presenta en los estados financieros, esto se presenta con un informe de auditor independiente y contribuyen a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esa es la definición específica de la auditoría, donde nuevamente les digo, y voy a ir rayando todo lado, ¿por qué yo les exijo las normas y por qué cada vez a cada uno le voy diciendo que es importante esto? Porque es el meollo del problema. Si ustedes pueden aprobar esta gestión, por ahí lo hagan, ¿no? Con chanchulla, lo que sea. En el mercado profesional, para ser auditores, tienen que conocer esto. Quien no conozca eso está en dificultades y en serias dificultades. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el conocimiento que debo tener de ello. Y entonces, desde esa perspectiva, ya desde mañana tengo que empezar a leer aquello que debería haber sabido. Ahora hay quienes también, por ejemplo, son mejores estudiantes, han sido, ¿no? Pero ¿qué han dicho? Por fin he aprobado esta materia, me he ido en peripecias, ¿no? O sea, el docente tal no me cae, no voy a olvidar de lo que es el primer, acordarse de todo, ¿no? Es prácticamente los criterios establecidos. Sigamos avanzando.
Vayamos ahora a la parte de la clasificación. La auditoría, desde una óptica distinta, se clasifican según su ejercicio, según el sector, según el objeto. Algún autor también podrá decir de una manera distinta, aumentar alguna otra clasificación, pero la clasificación son situaciones análogas o iguales, ¿no?, que nos permiten diferenciar unos con otros, ¿no? Y entonces vamos a partir por la primera clasificación, que es según su ejercicio. Y según su ejercicio, que es básicamente según el que realiza la auditoría, el auditor puede trabajar en la institución o no ser parte de ella. Y dentro de esto, el auditor interno lo que tiene es un vínculo laboral con la empresa. Y se dice que como tiene un vínculo laboral con la empresa, para el tercero, ¿no?, o sea, para los de afuera, no tienen independencia, pues, ¿no? Si es mi trabajador, yo propietario o gerente, le digo a mi auditor, cuidado que me estés observando. Estas cositas no se observan, ¿no? Otras cosas no observando, no hay problema. Entonces, de esa perspectiva, ¿no? Los informes, por ello, tienen simplemente uso interno, no tiene trascendencia hacia afuera y menos a terceros. Y esto está exclusivamente destinada a generar el mejoramiento de los métodos, de los procedimientos y el control interno de la institución, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que decir es que la auditoría interna es realizada por un propio profesional que trabaja en la institución y los resultados solo apoyan a la propia administración. Tenemos la parte de lo que es según su ejercicio, la parte de auditoría externa o la auditoría independiente, ¿no? Ahora, en la parte de auditoría externa o la independiente, no siempre alguien dice, no, es totalmente independiente, porque si bien no depende de la propia institución salarialmente, depende económicamente de un contrato. Entonces aquí viene la parte ética, algo muy importante, ¿no? La ética del auditor tiene que ser de tal manera que no se deje influenciar absolutamente por ningún otro aspecto que no sea específicamente el profesional. Lamentablemente, en un mercado profesional competitivo, esto a veces no se nota. ¿A qué me refiero? Porque hay quienes, por ejemplo, pierden toda ética simplemente por el hecho de tener un contrato respectivo, ¿no? Si la empresa le dice, quiere una auditoría limpio, ya bueno, no hay problema, yo te ofrezco, ¿no? Es más, no voy a hacer un trabajo y qué me importa de las consecuencias. Pero otro auditor que es ético va a decir, no, un ratito, si me vas a contratar es para que tengas una información independiente, objetiva de lo que son tus operaciones, ¿no? Entonces, esto da mucho que discutir. Sin embargo, nosotros tenemos que estar dentro de lo teórico. Se supone que todos los auditores son de un alto grado de ética, ¿no? Entonces, en esta parte, el auditor independiente o externo tiene independencia. Como es de afuera, da fe de la información que evalúa y también valida esta información hacia terceros, hacia otras personas que no son de la institución, y es realizado por un profesional ajeno a la institución. Estos resultados permiten obviamente la decisión a terceros, que no son la propia institución, ¿no? Diferencias que se pueden ir notando en seis factores distintos. Relación laboral, la independiente no lo tiene, la interna sí tiene un vínculo laboral. Respecto al informe, el auditor independiente está destinado a terceras personas y ajenas a la entidad, mientras que el auditor interno solamente es para uso de la propia institución. La credibilidad está facultada para dar fe pública por la situación que se dice, aunque, como les he dicho, merece de un alto grado de ética. Y en la auditoría interna está inhabilitada para dar fe pública, porque es personal de la propia institución. La obligatoriedad. La auditoría independiente se obliga por ley. Es más, en nuestro país, todas las empresas que facturan igual o mayor a 1.200.000 tienen la obligación de presentar la declaración sobre las utilidades de las empresas, ¿no?,
adjuntando el informe del auditor independiente. Mientras que tener un auditor interno o no, en el otro sector, ¿no? Ya simplemente responde a voluntad interna. La independencia en el primer caso se dice que es absoluta, mientras que en el otro está limitada frente a terceros. Y el control interno que se evalúa en la auditoría independiente se hace recurrentemente. Significa que cada año que haga auditoría evalúa el control interno, mientras que la auditoría interna, su trabajo es ese, evaluar de manera permanente el control interno. También esta parte quiero que vaya aclarándose bien este componente, ¿ya? Ustedes van a observar en algunos autores, en textos, no estamos hablando de explicaciones nomás en textos, que la auditoría gubernamental va metiéndose en esta otra clasificación por su naturaleza u objeto, lo cual es totalmente incongruente y les digo por qué. Porque la auditoría gubernamental no es un tipo de auditoría, son un conjunto de auditorías. Miren, ese conjunto de auditorías se pueden practicar en el sector privado, puede ser auditoría financiera, operacional, especial, medio ambiente, sistemas informáticos, todo. Como puede ser en el sector público también, auditoría financiera, especial, operacional, medio ambiente, o sea, todo puede ser. El hecho de decir auditoría gubernamental, en vez de decir auditoría sector público, se ha bautizado a través del órgano rector como auditoría gubernamental. Mientras que en la parte del sector privado, estos entes son de derecho privado netamente y no tienen un vínculo mayoritario público. Mientras que los que hagan auditoría gubernamental se basan en entidades del sector público o donde el Estado tiene mayoría patrimonio, ¿no? Entonces, la clasificación que entra o donde entra auditoría gubernamental es según el sector, ¿no? Según el sector, puede ser auditoría sector privado y auditoría gubernamental. Hay solamente dos sectores. Hay otro sector que es mixto, pero acá se divide, ¿no? Si ese mixto entre privado y público es minoritario, el gubernamental va al sector privado. Es mayoritario, va al sector el gubernamental, ¿no? Simplemente así. No podemos tener más grupos. Ahora vayamos a ver la parte de la clasificación según la naturaleza u objetivo. En la parte de lo que es la auditoría financiera, su objetivo y la naturaleza misma es la evaluación de los estados financieros y los registros contables. Y el auditor lo que hace es expresar una opinión sobre los mismos. La materia precisamente habla y es auditoría financiera, o sea que nuestro tema va a estar centrado de aquí en más en esta parte de lo que es la auditoría financiera. La auditoría operacional lo van a ver en la otra asignatura, que es auditoría de gestión, que tienen ustedes también como pensum en esta gestión, ¿no? La auditoría operacional en la actualidad se practica más en el sector gubernamental. Eso no quiere decir que no se pueda practicar en el sector privado. En el sector privado se practica con mayor énfasis y es más, o sea, les digo, es una auditoría más propositiva, porque me permite mejorar de manera sustancial con una opinión independiente la empresa. Y siempre la parte operativa es la que le da de comer a cualquier empresa. Y ninguna empresa con otra se asemejan en la parte operativa. Por ejemplo, una empresa de comida rápida se ocupa de cocinar, otra corporación de materia prima solamente de la extracción, etcétera. Cada quien tiene sus operaciones distintas. Y en esta parte se pronuncia la auditoría operacional sobre la eficacia, que es el cumplimiento de objetivos, ¿no? Por decir, ustedes dicen en este momento, voy a aprobar todas las materias que tengo en esta gestión, que son 8, por decir, ¿no? Entonces, si logran aprobar la parte de las 8 materias sin reválida, son eficaces porque así lo han planteado. Y si ustedes han sido económicos en ello, ¿no?
han presupuestado gastar una cantidad X de recursos para cumplir esas materias, ¿sí? Entonces, digamos, han entrado en reválidas y necesariamente han alargado el recurso tiempo que tiene un costo. Automáticamente no han sido económicos, ¿no? Pero sí eficaces porque han aprobado todo, ¿sí? ¿Y son eficientes? Bueno, dependiendo, ¿no? Hay que ir contrastando, evaluando la eficacia con la economía. Está dentro de lo razonable, como para decir ineficiente o eficiente. Finalmente está la efectividad, lo que preocupa, ¿no? La pregunta también, la efectividad, ¿han aprendido? A ver, ya, han aprobado todas las materias, ya, aunque han aprobado con reválidas o sin reválidas, ya en economía, han sido eficientes. Ahora, ¿saben? Ese es el gran problema y eso es lo que en las entidades preocupa de sobremanera y en otras a nivel internacional no solo se llega a 4S, se llega a una quinta más, que es la equidad. Y como es del sector gubernamental, a veces esto es más sencillo en explicar en medicina, ¿no? Por decir, en el COVID. A ver, tenemos eficacia, sí. Hemos dicho que vamos a vacunar 1 millón de vacunas, se ha hecho 1 millón de vacunas. Económico, sí, hemos dicho que vamos a comprar en 800,000 y hemos comprado en 700,000, pero hemos ahorrado 100,000. Han sido económicos. Han sido eficientes, sí, hemos llegado a 1 millón de vacunas, hemos comprado a 100,000 menos, totalmente eficientes. ¿Y por qué sigue la pandemia? Efectividad, ¿no? Decir, usted al parroquiano que venía vacunado y listo. No han evaluado los sectores más vulnerables, los sectores que no hacen caso a este tipo de circunstancias y siguen siendo un foco de infección. Entonces, pueden haber sido eficaces, económicos, eficientes, más no efectivos. Y como les decía, hay términos de equidad también. Realmente las vacunas han llegado a los que debería llegar. Y ahí, por ejemplo, ya podemos entrar. ¿En qué momento uno podría abrir el mercado privado? Yo les puedo decir, por ejemplo, hay muchas personas que dan de su bolsillo por cuidar de su salud. Se pagan médicos, se pagan enfermeras, lo que les cueste para que les pinchen las vacunas y ya. Se compran las mejores, las rusas o lo que sea. Pero hay otras que no tienen el recurso necesario como para hacerlo. Y a ellos sí debería llegarles la vacuna porque el conjunto global es el que se va a ir beneficiando. Entonces, la equidad significa dar a cada uno lo que le corresponde, el que no necesita no, pues, y el que necesita sí. Y entonces, en este campo es que uno tiene que ir evaluando la auditoría operacional, algo muy importante, ¿no? Y es bonito hablar en este término, siempre en cada operación. Y una opinión independiente te orienta de alguna manera ese horizonte que puedas tener, porque como les he dicho, uno hace fiesta cuando en realidad lo más importante que es el impacto está mal, ¿no? La auditoría del control interno está dentro de la auditoría operacional. Cuando alguien me pregunta, y no sé hacer la evaluación de control interno, deberías haber aprendido en auditoría operacional. Sí. ¿Por qué? Porque habla de uno de sus indicadores, que es la eficacia. Eficacia, eficacia. Eficacia en el diseño, eficacia en el funcionamiento, ¿no? Entonces, no me pronuncio sobre economía, eficiencia, efectividad, sino solamente sobre la eficacia del control interno. Vayamos a ver la auditoría especial. La auditoría especial es una auditoría muy, muy interesante, bonita, pero que igual, por el carácter ético, es manejado de una manera discrecional, ¿no? Si hay que sacarle la mugre, como dicen a alguien, se le puede hacer. Se le puede liberar, también se la puede hacer. Depende de las circunstancias. Y ese es el gran problema en la cual es el dilema constante del auditor, ¿no? Esta auditoría se pronuncia sobre el cumplimiento de normas y también sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales. Y aquí nos vamos a ir deteniendo algunas cositas que nos tienen que servir de reflexión a todos nosotros para poder decir en su momento si es o no es así, principalmente para comprender, ¿no? Para
a nadie, ¿no? Aunque va a parecer así cuando les dé el ejemplo y vamos a ver a continuación. Brenda Cruz Calle. Sí, licenciado. ¿Usted ha cometido algún delito? No. Ya, aquí Brenda dice que no. A ver, Alison Colque. Licenciado, ¿Usted ha cometido algún delito? no, En su vida, no le estoy diciendo hoy día. no. No. A ver, tal vez un varón cometió. ¿Dónde está? Todos son. Brian Apaza Ibáñez. Presente, licenciado. ¿Cometió algún delito? Accidente de tránsito hace años, licenciado. Ah, Sánchez, ya, bueno, por lo menos. Ya, no es santo. Ya, vamos a ver. Gonzalo Antzana, Sí, licenciado. ¿cometió algún delito? No que yo me acuerde. Y prefiero no acordarme lo que pasó de ayer hacia atrás, o desde hace rato hacia atrás, ¿no? Miren, hay ciertas circunstancias, a ver, ¿quién no ha cometido delitos? Todos, ¿verdad? Si no, ¿quién ha cometido algún delito que me pueda dar ejemplo? Así, aparte del compañero que ha cometido accidente de tránsito. ¿Nadie? Pues son unos mentirosos, ¿no? A ver, ¿dónde están las que no han cometido los delitos? Aquí por lo menos Gonzalo ha dicho que no se acuerda. Ayer ya cometió, pero ya prefirió olvidarse. ¿Dónde están las compañías que no han cometido? ¿Qué has preguntado? A ver, Colque Allison. ¿con qué Alison? ¿La otra quién era? Brenda Cruz, licenciado. Ya, Alison y Brenda son las santas. Son unas mentirosas, mira, en su cara se les nota. No, Han cometido los delitos de su vida. Y yo les puedo decir, en cuanto a las trampas, han hecho falsedad ideológica, material, uso de instrumento falsificado, cuando en las materias que han aprobado y si han pasado cooperativas de la misma manera, ¿no? Han cometido fraude. O me van a decir que no. Yo los conozco bien, mira, Brenda se está haciendo al inocente. Y las chanchullas, las ayudas memoria, que le llaman. No, pero eso no puede, no es delito, dicen, ¿no? Pero si nos vamos a la letra muerta, como Alison, ¿no? Ya se ha sonrojado. Sí, verdad, ¿y de dónde me habrá visto hacer trampa? ¿Por qué, por ejemplo, en la actualidad hay colegas y hay estudiantes que no quieren entrar a las clases presenciales? Porque no se puede hacer, o sea, un poquito más complicado hacer trampa, ¿no? Y con el licenciado Vilca más, un poquito menos se puede hacer trampa, entonces mejor en el virtual está, ¿no? Pero así como la delincuencia progresa, también los que controlan progresan por esta gestión bien controlada está, les he dicho, ¿no? Pues les puedo ver la carita, ya les puedo leer, todo, pues. Pero es mentira que nosotros podamos decir que no cometemos ningún incumplimiento a norma, ¿ya? No he hecho nada, a mí búsqueme siquiera, no me va a encontrar, eso es mentira. Toditos, todos, o sea, nadie se salva. Y yo voy a preguntar a otras personas, como por ejemplo Jessica Choque, ¿quiénes no conocen, o sea, no cometen ni error ni fraude? ¿Quiénes? Aparte de usted, porque usted ya, mira, me está queriendo decir yo. Los padres, los curas, los únicos. Uy, si me vas a hablar así, yo no meto la mano al fuego por nadie, así le conozca bien, ¿no? Ahí hay Son católicos. más delitos que otra cosa, dice, no todos, obviamente, ¿no? Hay quienes
quienes cometen delitos menores, en otras palabras, ¿no? Porque aquí estamos quedando con que todos, aquí no hay ninguno que se salve. Maverick, Presente, licenciado. ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Cómo se lee? Maverick. 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 Con la- Maverick, pero le has puesto acento, pues Maverick, Mm, sería Maverick. A ver, ¿quiénes no cometen ningún delito ni error? mm, yo creo que todos, licenciado, como estaba diciendo, no creo que alguno se salve, como estaba diciendo. Alguien se salva. No sabría decirle, licenciado. Los que no hacen nada. Los que no hacen nada son los que no cometen ni error ni fraude, nada. Cuando me dice alguien, por ejemplo, no, yo no cometo ni error ni fraude, diga, vos qué estarás, ¿no? Debes estar echando en tu cama todo el día, hasta ese ya está engañando a su papá, ¿no? Pero los que no hacen nada son los únicos que no cometen algo, ¿no? Y la auditoría especial, obviamente se puede, el quien está actuando, está tomando decisiones, siempre tiene que elegir entre dos opciones. Y a veces esas opciones es hacer daño de la menor forma posible. ¿No? Yo les digo, en la parte ética, por ejemplo, ¿has matado a alguien o no? ¿No? A ver, Jorge Luis, ¿has matado a Dice, alguien o no? ¿Has matado a alguien o no? no, no, insectos nomás. Pero es alguien, pues, algún ser vivo. Pero lo peor, mira, Sí, sí, bueno, insectos. has matado las ilusiones de tu compañera la vez pasada, ¿o no? No, no dicen. Es que han matado tus ilusiones, al verés. Pero algo ha tenido que ser, ¿no? Y ahora yo les voy a decir, a ver, aquí a Alison, a Brenda, ya les he dicho en las chanchuls y han cometido fraude. Pero aparte de eso, Alison, Licenciado, ¿dónde has comprado tu celular? en una sucursal de Huawei. 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 Mostrame a ver tu factura. Ay, ahorita no la tengo, la tengo años ya. ¿Tienes factura? La tenía en su momento, pero ahora no. Mentirosa, no tienes factura. Ya, digamos que tienes, ya. Otra mentira más, otro delito más estás cometiendo. Faltar a la verdad. Y a ver, Brenda, Sí, licenciado, ¿dónde has comprado tu celular? de un familiar, ¿Factura? sin factura. No, sin factura. Has cometido defraudación fiscal, ¿no? Eres cómplice de ese delito. Pues no debería No, ser retención tributaria, ¿no? Toda venta, todo cambio de poder de un bien de una a otra está grabada por impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones. En caso de ausencia de nota fiscal, debe hacer la retención respectiva. Quien no haga, comete delito de defraudación tributaria. ¿Cómo entonces han hecho algún delito, no? mm, Y suena feo que digamos, delincuente. Bueno, ya eso nosotros lo decimos a otro tipo de cosas. ¿Acaso he matado? ¿Acaso he hecho? Y en la realidad nuestra a veces nos decimos, ¿no? Por ejemplo, quienes cometen delito de contrabando, dice, yo me trabajo honradamente y me molestan los de impuestos. ¿Por qué no les van a molestar a esos políticos o a esas tiendas en las 6? En realidad al comercio formal es que van atacando cuando uno mismo cometen ese tipo de delitos, pero no los ven desde esa perspectiva. Y eso es normal también. Yo les digo, en alguna circunstancia, por ejemplo, una vez salí a jugar, estaba con el carro, me detiene alguien de verde en el mercado campero, me dice su licencia. Jefe, pucha,
Me he cambiado de ropa ahorita, estoy a jugar, jefe, ya pues, el artículo 50 nomás que sea. ¿No ve? Y eso es un delito, ¿no? Pero ¿qué dice el que ha entregado eso, no? Pucha, ese de verde me ha sacado a mis 50 bolivianos. Un corrupto es. Cuando el delito dice que hay dos siempre en un hecho, el que da y el que recibe, el que solicita y el que da. En este caso, por ejemplo, yo al momento de ofrecerle, lo que estoy haciendo es un delito, ¿no? El otro hace cohecho activo, el otro hace cohecho pasivo. ¿Se dan cuenta? Ahora yo les puedo decir, a ver, ¿qué no han hecho de ese tipo de cosas? Muchas veces, ¿no? Por saltarse de la fila, algunos dicen, estoy apuradito, jefazo, ya pues, ya te lo voy a hacer fila por 20 pesitos. Listo, ya está. Está haciendo una trampa ya, ¿no? A la situación normal que ocurre. En cualquier situación, el que da siempre tiene este tipo de circunstancias. Entonces aquí nadie, absolutamente nadie, ni siquiera hace, en el otro paralelo me decía, un niño. ¿Ustedes de niño han cometido algún delito? Nunca su mamá o su papá o alguien se ha dicho, oye, dile que no estoy. Ah, dice que no está. Y han mentido, y han sido cómplices de esa falta a la verdad. ¿No ve? Inocentemente, bueno, sí, ¿no? Pero ya, en realidad se ha consumado el hecho. Entonces, en todos los casos siempre tengo que ir viendo estas circunstancias, solamente que la gravedad de los hechos es el efecto y la consecuencia que yo he tenido con otra persona, y no lo vemos, hay algunas cosas que son normales. Si, por ejemplo, todos no fuéramos delincuentes, acá alguien también me decía, es que licenciado, ya, cuando he comprado mi celular me han rebajado sin factura y si no tenía que pagar más, ¿cuál es lo correcto? Pagar más, ¿no? Pero en una ya situación determinada, ya el comerciante debería saber que no hay esos dos, que es con factura o sin factura. No debería existir eso. Eso es apología del delito. Es expresar tu culpabilidad en ese momento, ¿no? Entonces ya prácticamente uno debía decir, cuesta 2.000 bolivianos. ¿Con factura o sin factura? No, yo solo vendo con factura, es 2.000 bolivianos. Ah, no, aquí a tu lado nomás voy a ir, me estaba haciendo 1.800 sin factura, ahí nomás voy a comprar, más barato me sale, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que, obviamente, mejorar. Como auditores o como éticos, deberíamos estar dentro de esto, ¿no? Dentro de decir, voy a ir a lo legal. Pero también duele al bolsillo, ¿no? Y aparte de eso, hasta duele, ¿no? ¿Con cuánto has comprado tu celular? Con 1.800. ¿Y vos? Con 2.000. Ay, qué sonso eres hoy. Te has hecho engañar. Debías venir a de mí, menos 200 hubieras pagado. Ya no decimos, no, has comprado con factura, vos realmente practicas la parte ética, ¿no? Más bien le decimos hoy, eres tal, ¿no? Eres cual. Juzgamos las cosas de una manera distinta. Entonces, en carácter ético, tal vez tengamos la oportunidad de poner algún ejemplo más adelante cuando estemos hablando de las normas. Nadie tampoco podría decir es totalmente ético. Nadie. Así como hemos ido hablando de esto, siempre existen dilemas éticos. Como al compañero le preguntan, ¿no has matado a nadie? ¿No? Y el asesinato o el matar a alguien es un delito, ¿no? Si has matado las ilusiones, ya prácticamente entras a ese campo, ¿no? De que a la otra persona deberías respetar sus pensamientos, etc. Entonces, no hay ética que sea limpia, teoría ética que sea limpia y que prácticamente le permita al auditor decir, yo no he hecho absolutamente nada, ¿no? Siempre va a existir un dilema, siempre vamos a ver estos dilemas en la parte de la normativa respectiva y también vamos a ver cuál es lo más adecuado, cuál es lo más loable para ser auditor de buena calidad,
La calidad no es ser bonito, feíto, nada, sino el que respeta las normas como tal, ¿de acuerdo? También les contaba de una situación que he tenido y que seguramente reiteremos. Yo tenía un docente de ética y llevaba una semana íntegra, 8 horas en aula, estudiando la ética, pero lo peor fue cuando nosotros hicimos ese curso, hicimos en 7 meses un curso forense, y evidentemente el módulo de ética era una semana. Y encerrados en el centro del país, en Cochabamba, ¿no? O sea, no teníamos más que estudiar, estudiar, estudiar y aprobar, porque si no aprobabas, te retiraban de la entidad, perdías la beca y debías devolver la beca, ¿no? Había que estudiar nomás. Y había un fin de semana que nosotros teníamos que salirnos y dijimos, vamos a probar el viernes, no importa, era en carnavales, vamos a ir a nuestros lugares de origen, no importa no pagar mi pasaje, aunque sea caro, y voy a volver el martes de Chaya o si no el lunes, ¿no? Para estar en Cochabamba y empezar las clases. Viene el docente el día viernes después del examen, dice, a la otra semana les toca ética, ¿no ves? Sí, sí, nos toca ética. El colega me ha mandado este anillado y no les miento, era así de grueso, ¿ya? Letras menudas. Para el día miércoles 8:30, examen del texto. Sabieran. Creo que ese día le ha debido arder los oídos a todo dar a ese docente, que hemos protestado en todo idioma, ¿no? Este cura debe ser, este tal debe ser, vamos a conocerle nomás, vamos a ver quién es. Y como he dicho, no, ni modo, nos ha arruinado el carnaval, algún rato habremos tenido libre, pero nadie de los que estábamos habíamos terminado de leer ese texto, nadie. ¿Sabes? No había lectura veloz, tal vez funcionaría, ¿no? En la actualidad yo leo ya varias hojas a la vez, simplemente sistema de lectura, pero ¿sabes? No había. Había que leer palabra por palabra, línea por línea, ¿no? Llegamos y bien abierto, él dice, me odian, ¿no? Realmente todos, aquí no hay una persona que no me odie, ¿no? Nosotros, pucha, por decirle con Gantz, no, mentira, no todos le queremos, ¿no? Estamos acostumbrados a estudiar, que nos traten así, ¿no? Bueno, finalmente somos mentirosos, pero me odian. Pasamos y yo les puedo decir, son los 5 mejores días que he pasado en el momento de aprendizaje, que al final de los 5 días realmente le he agradecido de lo que era la formación ética que he tenido, ¿no? Nos ha hecho comprender de unas formas dinámicas tales de que la ética no significa que una persona no puede cometer errores en ningún momento, es más, la teoría misma no le permite hacer eso, sino simplemente basarse en la teoría que menos daño hace al resto de las personas, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento algunos ejemplos de esto les voy a ir compartiendo porque eran ejemplos duros los que nos daban y nosotros respondíamos y al final nos dábamos cuenta que sí habíamos en algún momento cometido, matado ilusiones, matado otras cosas, etcétera, muchas cosas, ¿sí? Y el mundo de la competencia es así. Uno sobrevive afectando al otro. Y uno puede decir, no, es que eran mis conocimientos, pero han afectado de alguna manera, que también el otro compañero tenía las mismas intenciones en el mercado profesional, en el mercado laboral, en el mercado empresarial, en todo lado, siempre. Entonces esas cosas son las que nosotros debemos de ir reflexionando y vamos a irlo comentando a lo largo de todo lo que nosotros tenemos como clases, ¿no? Entonces, de aquí en más no vamos a sentirnos libres de nada, pero tampoco culpables, ¿no? No le estoy diciendo, a partir de ahora se ponen una mascarilla ocultando su cara porque he cometido el delito y no le puedo dar ni mirar de frente a nadie, ¿no? O sea, yo les digo, el único que no hace nada y que va a levantar la piedra en decir si yo no he hecho nada, es uno que no ha hecho absolutamente nada en su vida. Ese es el único inocente. El resto, obviamente, de alguna manera, ha cometido algún error, ha cometido delitos que son sanos y a veces hasta aceptados por la misma sociedad, ¿no? Dentro de ese marco, ¿ok? Entonces no se sienta mal,
estén tranquilos, pero yo lo que les pido, que de aquí en más no respondan que están libres de culpa, ya, simplemente eso. Bueno, en la auditoría especial les decía eso, entonces es un poco delicado porque tengo que también afectar a la otra persona. Te la has robado 100.000 bolivianos, pero no le preguntamos por qué, ¿no? Por ahí era para salvar del cáncer a su hijo, ¿no? Alguien podría decir, sí, yo también por mi hijo hubiera hecho lo que fuera, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es más, yo pienso devolver, no lo he robado, simplemente me he prestado, etcétera. Los fines tampoco justifican la acción como tal, pero el auditor no llega a ello, pero si llega a ello, ya no sería auditor, ¿no? Por eso es que un poco tenemos hasta el corazón frío dentro de ello, porque lo que se ve se anota y listo, se acabó. Se termina, donde empieza el deber, dice, ¿no ve? Termina la amistad y la auditoría especial va a ese campo. Yo les digo, en muchas entidades, mientras había auditorías financieras, operaciones, oye, hermanito, pucha, es realmente un buen auditor. Pucha, pedían consejos, etcétera, hasta el día que se fue con una auditoría especial. Auditoría especial, esto ha pasado, ¿no? Pucha, este es el peor macanas ha sacado, no sabe qué es, o sea, todo, ¿no? Al final, cuando le afectas realmente, sale la situación real de una persona específica. Pero también hay algunos, dicen, sí, la verdad, no he hecho con esa intención, sino ha sido otra. Pero como me corresponde, aquí está, tengo que devolver este dinero, ¿no? Pero otros que se enojan directamente, ¿no? Entonces les va a tocar vivir a ello porque están estudiando para eso, para hacer auditorías y van a estar dentro de este campo de la auditoría especial, de las auditorías que siempre a veces saca cosas negativas de una persona y que el auditor, por su carácter de objetividad e independencia, no tiene otra que reportar, ¿ya? Vayamos, sigue avanzando. La parte de las auditorías de las tecnologías de información y comunicación. Actualmente ya esto se va ampliando cada vez más, pero yo les digo, para ser auditores de las tecnologías de información y comunicación no se necesita ser ingeniero de sistemas, que es lo que se confunde. Yo siempre les digo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer siendo ingeniero de sistemas? Tal vez conocer las partes de una computadora, tal vez desarmar, armar la computadora, pero si no sabes de los procedimientos y técnicas de auditoría, no vas a encontrar nada, porque ahora conocen, ¿no? Los discos duros son así pequeñitos ya, los sólidos, o los discos duros un poquito más grandes que ahí adentro están girando. Desármenlo a ver y díganme, aquí en este disco está el fraude. Nada, ¿no? Entonces la parte de los procedimientos de auditoría son los únicos que les va a permitir a ustedes encontrar un hecho de fraude. Las tecnologías de información y comunicación ocultan fácilmente los fraudes porque no se pueden ver, no se pueden palpar. Sin embargo, tienen otra debilidad grande, que si les encuentras la punta del ovillo o le encuentras una, en 10 segundos otra computadora te lo saca. Le dices, he encontrado este error o este fraude en una factura. Sácamelo con otra computadora y te lo va a sacar. Estas son. Yo les doy un ejemplo de una entidad auditada a través de la confirmación de saldos. Mire, es una pregunta así normal que hace el auditor. Mire, usted ha pagado boliviano 100 este año. Dígame si es cierto o no. Y no falta una persona, ¿no?, que se guarda sus facturitos porque nosotros lo votamos o lo declaramos. Y otro dice, ay, no me acuerdo cuánto habré pagado, pero ahí está, te estoy adjuntando mi fotocopia de mi factura. Y allá la factura era por 1.000 y en el sistema solo aparecía 100. Y entonces agarramos esa operación, dijimos, a ver, ¿en qué momento el sistema está ocultando esta operación? En todo, en el arqueo, en todo salía 100. Y para la siguiente, el que ha pagado 1.000, volvía y no había ningún problema, porque el sistema le reconocía además como si hubiera pagado normalmente los 1.000, ¿no? Entonces, el otro estaba feliz, el otro también, el sistema estaba feliz, nadie cometía el error. Y a través de eso agarramos otro paquete que nos diga con estas características, sácamelos de esta base de datos, todas aquellas similares.
10 segundos, todas estas. En la tarde ya habían desaparecido los funcionarios, han fugado, ¿no? En otras palabras. Porque ya se tenía el monto global, todo de cuánto habían manejado entre el cajero y entre el encargado de sistemas. El cajero era el que recaudaba efectivo, el de sistemas era el encargado de hacer desaparecer por sistema esos reportes. Otro caso que también sonado en un banco. Los funcionarios no tienen que tener cuenta en el mismo banco, por si acaso, ¿no? Es una de los controles internos, ¿no? Y lo que han hecho específicamente en este caso era encargado de sistemas. Era responsable de diseñar programas para el cálculo de interés, y el interés se calcula diariamente para todas las cuentas. Y lo que hacía el sistema era calcular tan correctamente que calculaba con todos sus decimales, ¿no? Si tenía 8 o 10 decimales, el interés se calculaba con todos. Y lo que ha hecho es que el programa, ¿no?, automáticamente corte en el segundo decimal, como es el manejo de la moneda, ¿no? Se puede tener hasta 99 centavos, ¿de acuerdo? Ya en la parte de lo que es 10 ya aparece lo que es, o es 100, perdón, ya aparece, ¿no? Ya no es centavos, sino ya es un boliviano, ¿no ve? Entonces, teníamos el corte, y lo que había hecho es hacer abrir una cuenta a su enamorada, indicando de que hay quienes le depositan, o sea, con engaños, ¿no? Es abrir una cuenta a su enamorada, y se me van a depositar ahí y me lo retiras, platita, cuando yo necesite. Y este de sistemas direccionó todos el corte de los decimales a esa cuenta. Y claro, su enamorada, como aparecía plata, sacámelos, tengo 200 bolivianos, tengo tal, todos los días o todos los ratos. Sacaba dinero, él no sacaba nada. No había engañado también a nadie, ¿no? Es decir, bueno, finalmente el interés que tenía que pagarse menos de un centavo no afecta a nadie, pero por la cantidad de cuentas que existe y se calcula, ya se había hecho un fraude informático. Y durante varios años. Entonces, por eso es que hay que estar pendientes en todo, ¿no? Y eso es a través de los procedimientos. Y los procedimientos son los que me van a dar lugar a determinar este tipo de circunstancias. En el sistema se puede ocultar todo, pero en el mismo sistema difícilmente lo puedes encontrar ese fraude, ni desarmando, ni conociendo cada parte de la computadora. La auditoría administrativa habla de los logros de los objetivos, el desempeño de las funciones, es la otra parte del operativo. Lo operativo es uno, lo administrativo es otro, ¿no? Entonces, esto se va juntando más adelante en otro tipo de auditorías, que es la auditoría de gestión. La auditoría de gestión como tal es ya el desempeño y es la gestión empresarial en lo operativo y en lo administrativo. Y en ambos casos, obviamente, hay que ir viendo cuál ha sido el desempeño del mismo. La auditoría forense es otro tipo de auditorías que tiene el objetivo de validar las pruebas para delitos, comprobar esos delitos o las disputas legales. Como les decía hace rato, yo tenía la oportunidad de pasar un curso de auditoría forense con españoles, pero realmente una auditoría forense como tal. Y ahí ellos mismos se decepcionaron de lo que era Bolivia, ¿no? Porque en Bolivia existe una limitación significativa para hacer auditoría forense, y es la obtención de pruebas. Yo me acuerdo que en ese curso hicimos también prácticas de otros 7 meses haciendo una auditoría forense. Y fue en el lado del oriente que eligieron hacer una auditoría forense del medio ambiente. Y ahí determinaron que existen delitos ambientales de una empresa. ¿No? Determinaron, etcétera, sí, la auditoría forense, excelente, escucha. ¿Quién como la auditoría forense? Tenemos que practicar este tipo de cosas porque puede salir muchas cosas interesantes de delitos. Sucede que se presentó a la parte de la fiscalía, al juicio respectivo, y usted sabe, ¿no? Entre idas y venidas, entre abogados aquí, entre abogados allá, pasó un año para ya ir acusando formalmente a la empresa.
Y la empresa dijo, a ver, no, un ratito, aquí el Código de Procedimiento Penal dice que las pruebas deben ser obtenidas en presencia del fiscal, y si no, no valen, y también tiene que ser dirigida por el juez, si no, no sirve. Ah, bueno, ahorita está el juez, el fiscal también, no hay problema, pues vamos a validar esas pruebas. Los auditores tienen videos, tienen todo aquí, todo. ¿Qué cosa falta? Nada. Vamos a validar las pruebas. Va el fiscal al lugar de los hechos, ya no había tal delito ambiental, lo habían enterrado todo, lo habían hecho desaparecer todo. ¿Dónde está el delito? A ver, díganos. Pero aquí están las fotografías, no sirven como prueba. ¿Te consta? ¿Vos has recogido las pruebas? No, entonces, chao todo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son los que limitan el ejercicio de la auditoría forense en nuestro país. Pero no es que no se pueda hacer totalmente la auditoría forense. Quienes trabajan en la unidad de investigaciones forenses, quienes son contratados como parte por un juez, por un fiscal para apoyar en un proceso penal, pueden hacer la parte de la auditoría forense, ¿no? Pero los españoles se fueron decepcionados, dijeron, cuando mejoren su norma, por ahí funcione la auditoría forense. Y a veces nosotros lo tratamos por moda, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, en cursos que he visto, decir, auditoría forense, ¿cómo se hace? Cuando les preguntas, ¿y cómo vas a validar la prueba? No saben por dónde van a salir, ¿no? Cuando ya les preguntas específicamente esos componentes, ¿ya? De todas maneras, son limitaciones. De todas maneras, por ahí vamos a trabajar en otro país como España. Entonces, tenemos que saber este tipo de cosas también, ¿no? O también, tal vez, de acá a un tiempo cambie esa circunstancia. Además, la auditoría forense en el sector privado podría funcionar de alguna manera, pero no para su objetivo, que es comprobar delitos, sino para aportar pruebas, ¿no? Porque en el sector público participa el fiscal, en el sector privado el que acusa tiene que encargarse de obtener las pruebas. Finalmente tenemos la auditoría de calidad. Esta auditoría de calidad también es aquellos que tienen certificación de las ISOs, que es las certificaciones de calidad, tienen la obligación anual de hacer sus auditorías de calidad, y esta auditoría tiene el objetivo de verificar el cumplimiento de estándares que están ya establecidos para la empresa, ¿no? Entonces, es un gran campo también, hay muy pocos auditores de calidad, pero también tienen que ser certificados de tal manera que estén en condiciones de poder hacer la parte de estas auditorías. ¿Quiénes hacen estas auditorías de calidad? Son 3 empresas grandes a nivel nacional que tienen certificados a nivel internacional, ¿no? O sea que también, si nosotros como auditores nomás quisiéramos entrar, medio difícil, tenemos que abrir camino, ¿no? La PricewaterhouseCoopers, la Bertinga Mengual, o sea, hay ciertas organizaciones de auditoría que están certificadas en cuanto a hacer este tipo de auditorías. Y las auditorías especializadas, bueno, se refiere a cualquiera, ¿no? Puede ser del medio ambiente, puede ser de proyectos de inversión, de puentes, etcétera, etcétera. Cualquier auditoría. Ahora hay auditorías médicas, auditoría de todo tipo, ¿no? Requieren del trabajo del auditor, pero también necesita la especialización del auditor en esas áreas para poder emitir una opinión. Porque igual que así, por ejemplo, ¿cómo voy a poder hacer una auditoría forense de un muerto si no conozco nada de medicina? ¿Qué voy a opinar? ¿No? Ha muerto por muerte natural, la han asesinado, ha muerto por envenenamiento, no tengo ni idea, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, para ser auditor de ese tipo, tengo que saber de medicina mínimamente primero, antes de emitir una opinión. Pero sí, en algunas cosas, por ejemplo, puedo hacer una auditoría operacional de atención médica. Y alguien también nos decía, esto también yo tengo una anécdota, ¿no? Cuando dijimos al hospital, muchachos, estamos viniendo a hacer auditoría operacional. Los médicos reaccionaron y nos dijeron, oye, se están equivocando, nuestras oficinas administrativas y el contador trabaja en el otro edificio. Nosotros aquí atendemos enfermos y ustedes como auditores nada tienen que ver. Y les dijimos, no, estamos viniendo a hacer una auditoría operacional de la atención médica. Ah, ¿y ustedes qué saben de medicina? A ver, operen a alguien para demostrarnos que saben algo de medicina. No, vamos a hacer una auditoría operativa.
Al final nos juzgan a nosotros. La cosa es que aquí nosotros estamos haciendo una auditoría operacional de la atención médica. Bueno, regañadientes porque no tenían otra, como tenían la competencia como la Contraloría, no podían votarnos. Bueno, dijeron, a ver, ¿qué cosa van a hacer estos? A la primera que nos saquen, vamos a ver qué les vamos a hacer, ¿no? Hicimos la auditoría operacional y les sacamos realmente muchas deficiencias y yo les digo, los médicos totalmente agradecidos. Pensábamos que no podían hacer auditorías operacionales de atención médica, ¿no? Yo les doy un ejemplo, ¿no? Ellos tienen un protocolo, se llama. Esos protocolos son manuales de procedimientos que nosotros lo conocemos, ¿ya? Para ellos, el manual de procedimientos de cómo operar, tratar un enfermo, perdón, se llaman protocolos. Y entonces ahí dice, le recibes, le internas, le haces esto, le haces el otro. En la cirugía, les digo, por ejemplo, en la cirugía decía cortar, ¿no? Antes no había eso, la laparoscópica, todavía había que cortar para sacarte la bilis, ¿no? Entonces tenías que cortar un cierto límite, creo que era 7 puntos. 7 puntos tenías que, a lo máximo, llegar. Si era menos, mejor, ¿no? Pero hay un médico que le sacaba 10, 11, 12 puntos, ¿no? Y eso, ¿dónde estaba anotado? En su historial clínico. O sea, no siempre el mismo médico sacaba, ¿no? Podía controlar, es decir, se sacó, se retiró los 12 puntos que se colocaron, estando tranquilo el paciente, etcétera, ¿no? Perfecto, sacamos el informe, dijimos que de acuerdo al protocolo debería ser como máximo 7 puntos. Pero en estos casos, que representa el 40%, los puntos exceden los 7 puntos. Y ahí dijeron entre ellos, nadie se le ha dicho aquel siempre como cierre lo daban a los pacientes, ¿no? Entre ellos. El otro atendía en medicina interna, atendía 20 pacientes, el otro apenas atendía 3 pacientes y siempre estaba ocupado supuestamente. Y tampoco nadie podía decirle eso. El informe le dijo, estas personas atienden hasta 2 horas, así sale matemáticamente, ¿no? A un paciente. Y el protocolo dice que debe atender solo 15 minutos. No estábamos acusando a nadie, solamente que decía, uy, qué dedicado ese médico, 2 horas con un paciente, ¿no? Así salía su parte del trabajo, ¿no? Y todos los médicos en su momento, a nadie nos los había dicho de esa manera, ¿no? De manera disimulada todo aquello, y era la realidad que vivíamos. Y se mejoró muchos elementos dentro de ese proceso. Entonces, las auditorías hay que saberlas hacer, hay que, pues, desde una distinta perspectiva, poder enfocar, pero no me puedo meter aquello que no sé. Como decir, auditoría forense, pero no forense en lo económico, sino forense para determinar las causas de muerte. Estoy limitado a hacer, por más que me llame auditor, por más que me llame contador público autorizado, podría cooperar en la planificación, pero solo un especialista en la materia podría hacer eso, porque tiene que conocer los criterios establecidos. Algo muy importante, ¿no? En la definición del auditorio, los criterios establecidos. ¿Cuáles serán los criterios establecidos en medicina? Desconozco, entonces no puedo hacer, ¿sí? Bueno, finalmente vamos a ver en esta parte lo que es la planificación, ejecución, comunicación de resultados, que son las fases de auditoría, de la auditoría financiera. No vamos a hablar, no vamos a ahondar en estos elementos porque en la planificación tenemos que llegar con una estrategia a conseguir los objetivos, obtener la evidencia suficiente y adecuada en la ejecución y comunicar de los resultados de la forma que hayamos nosotros encontrado en el examen, los resultados de nuestro análisis, ¿ya? La planificación lo vamos a ver con mayor detenimiento y mayor detalle qué aspectos consideran en el tema número 3. La ejecución lo vamos a ver desde el tema número 5 hasta el tema número 12, nos vamos a cansar en ejecución. Y la comunicación de resultados lo vamos a ver en el tema número 4, ¿no? O sea, cada una de estas fases, si bien acá es una parte introductoria, lo vamos a ahondar en los distintos temas que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, con eso hemos terminado este primer tema. Sin embargo, corresponde a ustedes, como les he dicho, complementar
todo aquello de nuestro aprendizaje con el capítulo 1 del texto, ¿ya? De tal manera que ustedes, aquello que no hayan escuchado, que se hayan distraído, cualquier otro aspecto, que lo hayan entendido de una manera distinta, puedan reforzar sus conocimientos desde esa perspectiva. Sin embargo, si hay alguna pregunta, consulta que quieran hacerlo, así como Cristian Israel Aliaga al apagar su cámara, pueden hacerlo ahora, así como Gonzalo Antesana también. Rapidito nomás lo habilitan después, ¿no? ¿Qué cosas estarían haciendo? ¿Alguna pregunta, consulta? Bueno, entonces, muchachos, tengan buen provecho. Nos vemos el día viernes, salvo alguna emergencia o alguna circunstancia que se les va a comunicar. Sin embargo, todo normal hasta ahora. No hay ninguna situación que se pueda presentar. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, licenciado. Buen provecho. Adiós. Hasta luego, licenciado. Hasta luego,